Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver problemas con fracciones. Aquí tenemos el primer problema que vamos a resolver hoy. El primer problema me dice que tenemos una fiesta de Halloween a la que han asistido varias personas y un cuarto de todas esas personas van disfrazadas de vampiro, mientras que 2/3 del resto de personas van disfrazadas de zombies. Esto de 2/3 del resto quiere decir que 2/3 del resto de personas, es decir, 2/3 de las personas que no van disfrazadas de vampiro. Y por último nos dice que los 6 que quedan van disfrazados de esqueleto. Y me hacen dos preguntas. La primera, ¿cuántas personas son en esa fiesta? Y la segunda, ¿cuántos hay con cada disfraz? Es decir, ¿cuántas personas hay disfrazadas de vampiro, cuántas de zombies y cuántas de esqueleto? Lo que vamos a hacer para resolver este ejercicio es hacernos un dibujo para poder ver qué personas van disfrazadas de cada cosa y tenerlo mucho más claro. Si este rectángulo representa el total de amigos que van a la fiesta, lo que me dice la primera parte es que un cuarto de todos estos amigos van disfrazados de vampiro. Así que vamos a dividir esto en 4 partes. Una vez que lo tenemos dividido en esas 4 partes, vamos a colorear de verde el número de partes que corresponden a los que van de vampiros, que como el numerador es un 1, será una única parte. Así que vamos a colorear toda esta parte de verde, que significa que esa es la parte de todos los amigos que van de vampiros. Luego me dice que de zombies van 2/3 del resto. Esto es importante porque lo que me está diciendo es que todo el resto, es decir, lo que no he coloreado, lo tengo que dividir en 3 partes. Así que vamos a hacerlo. Una vez que ya lo tenemos, la parte que no está coloreada la hemos dividido en 3 partes. Ahora tenemos que imaginarnos que las líneas verticales de antes no están dibujadas, simplemente que esto está dividido en 3 partes. Así que lo que tenemos que colorear son 2 de estas partes de color rosa que corresponden a los zombies. Estos serán 1 y 2 partes. Como hemos dicho, nos tenemos que intentar olvidar de las líneas verticales porque eso correspondía a la primera representación que hemos hecho. Y por último me dice que los 6 que quedan van de esqueleto. Si los que van de esqueleto los dibujamos en color naranja, serán todos estos. Una vez que hemos hecho estas divisiones y ya hemos coloreado todo el dibujo, lo que tenemos que hacer es alargar las nuevas divisiones para que todo el dibujo esté dividido en las mismas partes. Y ahora lo que tenemos no es un dibujo dividido en 4 partes o un dibujo dividido en 3 partes, sino un dibujo dividido en 12 partes iguales. Así que de aquí lo que vamos a sacar son las partes que corresponden con cada disfraz. Es decir, de vampiro podemos decir que aparte de un cuarto, también es lo mismo decir que van 3/12. Es una fracción equivalente. Si nos damos cuenta, simplemente lo que hemos hecho para pasar de aquí a aquí es multiplicar por 3, pero en vez de pensarlo numéricamente, lo hemos pensado con el dibujo. Y una vez que vemos cómo hemos hecho el dibujo, que está dividido en 12 partes, solo nos tenemos que fijar en cuántas partes de esas 12 están pintadas de verde, que en este caso son 3. Para el caso de los zombies, 2/3 del resto, podemos escribir la fracción como 6 partido por 12. Que son 6 las partes que están dibujadas de rosa. Mientras que los que quedan de esqueleto lo podemos escribir como fracción, que aquí únicamente está escrito como número de personas, y esa fracción serán 3 partes, así que será 3 partido por 12. Una vez que tenemos todo esto, vamos a pensar en las preguntas para ir contestándolas. La primera que me dicen es ¿cuántas personas son? Es decir, a mí lo que me interesa saber es cuántas personas son esas 12 partes, pero tenemos que encontrar qué relación nos dan entre número de personas y número de partes del dibujo. Me dice que 6 son los que van de esqueleto. Por lo tanto, 3 partes del dibujo, que son las que van disfrazadas de esqueleto, corresponden con 6 personas. Una vez que tenemos esto, ya podemos hacer la regla de 3, como vimos en un vídeo anterior, para resolver este tipo de problemas. Así que, si 3 partes son 6 personas, 12 partes que corresponden con la totalidad del dibujo serán x. Así que x es igual a 12 multiplicado por 6 y dividido entre 3.
y este resultado son 24 personas. Así que ya podemos contestar a la primera pregunta. Son 24 personas en la fiesta. Y ahora vamos a ir contestando cuántos hay de cada disfraz. Nos quedamos con la regla de 3 inicial, que 3 partes son 6 personas. Y si ahora queremos contestar cuántos van de zombies, simplemente lo que tendremos que hacer es colocar aquí 6 partes. Así que 6 partes serán X. Así que X es 6 por 6 entre 3, que esto nos da 12 personas. Lo que quiere decir que de zombies van 12 personas. Y ahora por último vamos a calcular cuántas personas van de vampiro. Como vemos tenemos 3 partes coloreadas de vampiro. Así que habrá que poner que 3 partes son X. Podemos hacer esta regla de 3 o darnos cuenta de que 3 partes y 3 partes es exactamente lo mismo. Así que si ya sabemos que estas 3 partes son 6 personas, simplemente podríamos decir que van 6 personas de vampiro igual que de esqueleto. Pero si no lo vemos, podemos resolver la regla de 3, que nos va a salir exactamente lo mismo. X será igual a 3 multiplicado por 6 y dividido entre 3. Y esto nos da 6 personas. Aquí tenemos el siguiente problema y último que vamos a resolver en el vídeo de hoy. El problema me dice que el gasto de electricidad de una casa está repartido de la siguiente forma. Un cuarto de ese gasto de electricidad corresponde a lo que utilizan los electrodomésticos. Pero dentro de ese cuarto de los electrodomésticos, 3 cuartos son en la cocina. Es decir, un cuarto del total del presupuesto se lo llevan los electrodomésticos, pero dentro de esa cantidad de electrodomésticos, 3 cuartos son los electrodomésticos que están en la cocina. Lo que me dice que lo que gastan los electrodomésticos de la cocina son 75 euros. Y la pregunta es que ¿cuál ha sido el gasto total? Como tenemos este tipo de problema, vamos a hacernos un dibujo que nos va a aclarar mucho más las ideas. Aquí tenemos un rectángulo que nos va a indicar el gasto total de electricidad. Me dice que un cuarto son electrodomésticos, así que vamos a dividir el dibujo en 4 partes. Si coloreamos todos los electrodomésticos en morado, tendremos que colorear una parte, que es lo que corresponde a lo que gastan los electrodomésticos de la casa. Ahora me dice que de estos electrodomésticos, 3 cuartos son de la cocina. Lo que quiere decir que los electrodomésticos los tengo que dividir en otras 4 partes para ver cuáles son los de la cocina. Si pintamos los electrodomésticos de la cocina en verde, son 3 partes de esas 4. Así que será esto, esto y esto. Lo que quiere decir este dibujo es que todo esto es mi presupuesto para gastar en electricidad. Este cuarto de aquí es lo que gasto en electrodomésticos. Pero dentro de los electrodomésticos tengo una parte que son electrodomésticos de cocina y otra parte que son electrodomésticos del resto de la casa. Y me está diciendo que esta parte de aquí es los electrodomésticos que corresponden únicamente a la cocina. Y eso es lo que corresponde a un gasto de 75 euros. Así que, igual que hemos hecho en el apartado anterior, vamos a dividir todo el dibujo en las mismas partes. Ahora lo que tenemos es un dibujo, en vez de dividido en 4 partes y luego en 3, tengo un dibujo dividido todo ello en 12 partes. Así que vamos a ver cuál ha sido el gasto total. Vamos a intentar hacer una regla de 3, como siempre. ¿Qué es lo que conocemos? Bueno, pues que estas 3 partes que están en verde son los electrodomésticos de la cocina y corresponden con un gasto de 75 euros. Así que, si 3 partes son 75 euros, el total, que es lo que me preguntan, son 12 partes. Así que 12 partes serán X. Así que vamos a resolver. X es igual a 12 multiplicado por 75 y dividido entre 3. Este resultado es 300. Por tanto, la solución de este problema sería que el presupuesto que han gastado en electricidad es de 300 euros. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.